En el Arcón queremos sumarnos al recuerdo de Miguel Delibes y recuperar de nuestro archivo algunos retazos en los que su figura y su obra fueron el hilo conductor de algunos programas. Pero también recurrimos al archivo de Televisión Castilla y León para retomar la que fuera la última entrevista del novelista realizada por su biógrafo y escritor Ramón García. Sin duda, un documento valioso por el mensaje certero de un Delibes ya mayor pero clarividente. La obra de Liviana ha sido y es para nosotros una fuente de inspiración, pues recoge una visión del medio rural y de los valores de la naturaleza que compartimos. En algunos casos se convirtieron en secuencias e imágenes inolvidables, como aquella vez que abrimos la puerta de su casa de verano en la localidad burgalesa de Sedano y entramos en la cabaña, donde escribió el novelista y donde tuvimos la sensación, junto a uno de sus hijos, Germán Delibes, de que todavía se respiraba su aliento literario dentro de aquel clima familiar donde nacieron, mirando por la ventana obras tan íntimas como Mujer de rojo sobre fondo gris. Todo el entorno de Sedano y la comarca fue sin duda un escenario de Liviano. Cuántos personajes, sonidos, olores acompañaron al novelista en sus paseos y jornadas de caza en aquellos veranos. Sedano es una población vinculada a la figura del novelista Miguel Delibes y, como cabecera de la comarca, le han dedicado un centro de interpretación que muestra a los visitantes el potencial turístico de la zona y, por supuesto, parte de su obra y toda su relación con Sedano. Germán, un placer encontrarte en casi en tu pueblo y sobre todo sentarme en un lugar que ya ha hecho historia de la literatura. Ya. Es desde luego la casita de mi padre, lo que él llamaba concretamente la cabaña, y desde luego es uno de los sitios donde se han gestado probablemente la mayor parte de sus novelas. Está tal cual. Está tal cual, sí, no lo hemos tocado prácticamente y es casi una pequeña celda monástica, porque tiene un pequeño espacio para su cama, un cuarto de baño, un armario y lo que estáis viendo, un escritorio y poca cosa más. A mi espalda y tras esos ventanales hay una panorámica, un verdor, unas rocas, una peña. Este era el paisaje que veía tu padre cuando trabajaba en su mesa todas las mañanas. Sí, yo creo que era su fuente de inspiración y es muy curioso además porque los primeros días que llegaba a Sedano, él cuando escribía notaba un poco las novedades que encontraba con respecto a los años anteriores y aparecen en sus novelas de esa manera, en cualquiera de ellas, en Señora de rojo sobre fondo gris, él mismo se está refiriendo a que se encuentra en su estudio, que está mirando por el ventanal el valle, como le ha encontrado, y es el inicio de una novela, pero evidentemente no está inventando nada. Lo que estás describiendo lo que ve. Desde luego llama la atención la sobriedad de la cabaña, ¿no?, donde trabajaba Miguel Delibes. Pero, ¿cuál es la relación con Sedano? ¿Cuándo aparecéis los Delibes? Porque claro, no solamente tus padres, sino que tú desde niño estáis vinculados a estos valles. Bueno, esto tiene su historia también. Mi padre era la familia de mi padre era oriunda de Santander, del Valle del Besaya. Y por el contrario, la de mi madre, que era de Castrojeriz, tenía familiares aquí también en Sedano. Y cuando eran novios, allá por los años 40, mi padre venía a ver a mi madre en bicicleta desde allí, después de un viajecito de 90 kilómetros. Afición que continuáis mucho. Que continuamos efectivamente practicando. Una vez al año hacemos en homenaje a nuestro padre la misma carrera prácticamente. Y a mi padre le gustó mucho aquello, se dedicaban a pescar cangrejos, se dedicaban a disfrutar de la naturaleza. Y cuando éramos pequeños, en un determinado momento, dice que se cansa de llevarnos a Santander porque volvemos más pálidos de lo que habíamos sido antes de iniciar el verano, que nos hemos puesto malo muchas veces y que hay que buscar un sitio un poco más seco. Y la razón de venir aquí es precisamente esa, un sitio donde teníamos ciertas raíces familiares y un poco más castellana que la montaña
de Santander. Y desde entonces los Delibes estáis vinculados a esta localidad y a estos valles, de esta parte de la provincia de Sí, Burgos. muy vinculados, realmente muy vinculados. Es evidente que en este territorio y en concreto en esta localidad la figura de Delibes está en las gentes, en sus habitantes. Prueba de ello que pronto conoceremos una ruta de los lugares de Delibes que él mismo recrea y que por supuesto pasó por ellos. Sin duda este lugar, esta cabaña, se podría convertir en el museo que concentre mucho más todo ese espíritu y alma deliviana. Bueno, pues es posible, sí, a mí me parecería bien. Todo esto depende un poco de la aceptación que llegue a tener Delibes. Es decir, que nosotros en este sentido somos bastante poco de meter las narices en los asuntos ajenos y ni nosotros vamos a forzar la máquina para que Delibes sea más popular de lo que es, pero tampoco nos vamos a negar, desde luego, a poner a disposición de la gente aquello que a la gente le pueda inspirar Delibes. Entonces, si esto se acaba convirtiendo algún día en un museo, en una casa museo, en un lugar visitable, estaremos encantados. Y es que el paisaje rural formaba parte del escenario de la obra de Liviana en muchas ocasiones. Él mismo mostraba su preocupación por el distanciamiento del hombre con la naturaleza. Nunca ha estado el hombre tan enfrentado a la naturaleza, ni la naturaleza tan enfrentada al hombre como en nuestros días. Es decir, que el hombre, en su soberbia infinita, creyó que iba a arreglar hasta el clima. Pues fíjese usted cómo lo están arreglando. Tenemos el agujero de a pedir de boca, a pedir de boca. Ahora. Unos calores desproporcionados, 5 meses de verano, 1 de medio invierno. En fin, el choque está tan brutal que no sabemos dónde nos va a llevar. Y luego tenemos un dirigente imperial, es decir, para el mundo entero, se llama Bush, que cree saber elegir lo mejor para nuestro mundo. Y entonces se firman en Kioto unas acuerdos que no respetan. Direcciones para que discurra la economía y discurra todo. Y entre ellos el firmante es Bush, que se obliga a entregar tantos dólares por lo que ensucia la naturaleza, podríamos decir, que ensucia, por cierto, pues mucho más que 100 países atrasados. Pero llega el momento y no quiere. Ante eso, ¿qué podemos decir o qué podemos hacer? A pesar de que se popularizó mucho con un documental de televisión española, pocos saben el significado de la X de Max. Elisa, ¿qué significa la X de Max? Bueno, Max era como firmaba mi padre, de dibujante. La última vez que firmó así fue en 1958 y significaba Miguel Ángeles, porque eran novios cuando empezó las caricaturas, era en 1941 y eran novios todavía. Entonces no sabían qué iba a ser de ese futuro, si iba a ser un pintor, si iba a escribir libros o si iba a tener hijos, no iban a tener hijos, si se iban a casar. Y entonces era Miguel Ángeles y la incógnita del futuro. Y bueno, esa con los años ya se supo lo que era. Y esa X sois todos vosotros. Elisa, os une mucho a toda la familia Sedano y toda esa zona, ¿verdad? Yo creo que muchísimo. Tú ten en cuenta que mi padre, yo tenía 8 años, o sea, fue en 1958, 59, cuando empezamos a ir a veranear y pasábamos allí 3 o 4 meses. Quisieras o no, sí que nos gustaba a todos, pero a los que son biólogos y les gusta tanto la naturaleza, pues mucho más. Muchas veces algunos seguidores de Delibes nos hemos preguntado qué habría dicho, qué hubiese escrito Miguel Delibes de esta situación que estamos viviendo.
Y yo quiero pensar, pero no lo sé porque no sé mucho de esto, que él hubiera echado la culpa a eso, al progreso desmedido. Ya sabes que para él el abusar de todo le parecía. Yo, por ejemplo, tengo una hermana, la pequeña, Camino, que viaja mucho, la encanta, ya ha viajado siempre desde que tenía 15 años, mucho por el mundo entero. Y la decía a mi padre, ¿y qué piensas encontrar? Estás muy confundida, porque a él le parecía que todo eso de abusar de aviones, de renovables, energías renovables, prefería y cosas de estas y tal. Entonces yo creo que hubiera culpado un poco a la humanidad de esto. No sé bien cómo, porque yo tampoco sé hasta dónde llegaban sus conocimientos. Pero luego, por otra parte, hay quien dice, si ya estaba muy enfermo, no hubiera podido salir. Salía poco al final porque no podía, pero lo poco salía es cuando le daba la gana. Entonces, esto tampoco le hubiera llevado nada bien, ¿sabes? O sea que hubiera echado la culpa a la humanidad, desde luego, y no hubiera podido resistir esta situación, por otra parte. Volviendo al territorio burgalés, a Cortiguera, Pesquera de Ebro, yo recuerdo una ocasión que nos presentamos allí con unas siluetas de Miguel Delibes. Sí, qué bonitas. Ante el asombro de los niños de la escuela, de las personas que vivían en Pesquera de Ebro. Fuimos a Cortiguera también y coincidían las imágenes de las películas con los textos y con los lugares que había frecuentado tu padre. Y todo eso está en el entorno de Sedano. Sí, mira, yo ahora he vuelto a leer, que tenía pues a lo mejor 30 años o 40 que no leía, Las guerras de nuestros antepasados. Entonces él habla de un pueblo, Prádanos, que sin lugar a dudas Cortiguera. Lo estaba leyendo ahora, cuando me habéis llamado me había entretenido y entonces habla de las casas con los escudos, de todo esto. Entonces digo, hay dos novelas claramente ahí, que es El disputado voto del señor Cayo y que también vivía en Cortiguera, era uno de los dos vecinos y además se llamaba Cayo, de verdad, Cayo Fernández. Y entonces, y Las guerras de nuestros antepasados. Las dos son en el mismo lugar y es en los alrededores de Sedano, que realmente es precioso. A mí, como me lo enseñó desde tan pequeña, pensé que el campo era entero así, en Andalucía, en Galicia y en todo. No, pero es un paisaje espectacular realmente. ¿Será bonito esto?, se pregunta. Lo compramos Miguel y yo por curiosidad hoy. Y luego pone la fecha 22 del 9 del 44. Se hicieron novios en 1900. En el Halcón, necesitábamos saber si otros periodistas sintieron la misma sensación cuando visitaron algunos de los lugares de Delibes. Por ello, contactamos con Gemma Soriano, la periodista que dirigió el documental sobre Delibes en Televisión Española, en un magnífico trabajo que se ha convertido en un documento valiosísimo sobre la vida y obra de Delibes. Cuando se graba un documental en los escenarios reales de un personaje como Miguel Delibes, desde luego tiene que impactar para un periodista. Sí, claro, ¿qué tal? Impacta muchísimo. Primero porque una de las cosas que descubres en la literatura de Miguel Delibes es que sus mundos literarios están muy imbrincados con sus mundos personales. Entonces, esos escenarios existen. Por ejemplo, te pongo el caso del disputado voto del señor Cayo. El pueblo, Cortiguera, es el pueblo donde vivía el señor Cayo, Cayo Fernández, y el pueblo está allí. Ahora ya no está, no está muy deshabitado, pero realmente viven ahora un par de familias y realmente ves aquellos escenarios. Pero incluso escenarios personales que tienen mucho que ver, ¿no?, con el paisaje, como por ejemplo Sedano, en Señora de Rojo sobre fondo gris. La casa que es un personaje muy importante también en la novela, es la casa familiar de la familia Delibes de Castro en Sedano, en el norte de Burgos, sí. En el documental, que tuvo mucho seguimiento y que todavía lo seguimos viendo a través de internet, pero coincidían muchas cosas. La película de Jiménez Rico, las imágenes coincidían con el entorno de la familia Delibes Castro, que pasa los veranos en Sedano, los cañones del Ebro, Cortiguera, todo. O sea, parece como que todo estaba allí, pero no son muchos los periodistas que se acercan a grabar esa zona. Tal vez por eso el contenido de vuestro documental fue impresionante.
Mira, pasa una cosa. De Miguel Delibes se han escrito, se han hecho muchísimos reportajes y muchísimos documentales. Es muy fácil catalogar de documental cualquier cosa, y lo digo con todo el respeto a todos los otros géneros televisivos. El documental es una apuesta de autor, entonces no es lo mismo hacer un documental que una biografía. Entonces, si tú haces una biografía, pues irás al Paseo de Recoletos, irás al Campo Grande, irás a diversos sitios, a diversos escenarios que pisó Miguel Delibes. Cuando nosotros nos pusimos a construir documental, porque yo siempre digo que un documental es un ser vivo, tienes que verlo en 360 grados y ver cómo va creciendo. Nos dimos cuenta de la importancia que tenían, lo que te decía, esa relación de los mundos personales con los mundos literarios. Y los mundos personales y los mundos literarios pasaban por determinados lugares que son muy importantes, porque todo el mundo dice Miguel Delibes, el escritor de Valladolid, por supuesto, Miguel Delibes es el escritor de Valladolid, pero Miguel Delibes sin el norte de Burgos no se entiende. Sin Sedano, Exactamente. Yo la amaba tanto que habría sacrificado la falange de un dedo por acertar siquiera una sola vez en la vida. Y unos textos que acompañaban al documental, que venían servidos con el mismo lenguaje y el mismo toque de liviano. Claro, porque el toque de liviano es un toque normal. Entonces es muy fácil. Nosotros siempre quisimos oír de un documental de expertos, de aquellas personas que se pusieran a analizar la sintaxis, la prosa. La prosa de Delibes es la prosa de la gente, y además es muy curioso la obra de Delibes, que no te va a hablar igual, pues no sé, Mario Díaz Collado, el difunto Mario de 5 horas con Mario, que el Nini, el protagonista de Las Ratas, o que, no sé, o que los chavales de Mochuelo en El Camino, ¿no? O sea, los protagonistas de Delibes hablan según él habla de la gente, de los lugares donde ocurren sus novelas, sus escritos. Y entonces, claro, era muy fácil trabajar los textos de Delibes con lo que queríamos contar. No había que hacer grandes soliloquios y grandes cosas raras, ni grandes metáforas. De esta vieja casa, con 2 siglos a cuestas, se enamoró hace años. Observaba apesadumbrada su ruina progresiva, su desmoronamiento. Pero le atraía tanto esta casa que cada vez que dábamos un paseo se detenía ante ella. Analizaba su original construcción. El balconaje de hierro, los enjutos ventanucos al norte con minúsculos cuarterones móviles. Como presidenta de la Fundación Delibes, por cierto, el 17 de octubre se cumple el centenario del nacimiento de Miguel Delibes, tenemos un año de liviano por el medio. La cabaña que estamos viendo ahora en las imágenes podría ser algún día visitable. Los que buscan la huella de Delibes cuando llegan a Sedano, algún día podrán entrar los turistas culturales. Pues mira, no sé si llegará ese momento realmente, en primer lugar porque el caminito para subir a esta cabaña no es nuestro, entonces nosotros, pero bueno, posiblemente lo dejaran o el pueblo intentaría hacer algo. Pero es verdad que mi padre, Bela Zanetti, el pintor, se lo decía, pero ¿cómo te has hecho esos 2 chalecitos? Y él decía, porque no tengo dinero para otra cosa, pero en cuanto tuvo dinero se compró la casona, grande, tan bonita, que es donde cabíamos todos. Es verdad que él ya no se movió de su cabañita, porque en la casona eran muchos nietos, muchos perros, mucho jaleo, una vida, pero él sí que bajaba por las tardes, en vez de ir a la plaza del telediario, ya bajaba a su casa, que allí sí que lo tenía. Y yo creo que siempre quiso que era la casa que él había querido tener. Entonces a nosotros nos gusta decir, cuando han estado los de la televisión de imprescindibles, que esa era su casa. Es verdad que enseñamos la otra, porque como tú dices, es la mesa donde escribió, los rotuladores que escribió, los últimos libros que leyó,
todo está allí, pero no veo ese momento de que sea visitable, porque ya te digo, es en un pueblo donde no es nuestro todo, o sea, la subida para llegar a esa casa no es nuestra. Ni nosotros vamos a estar allí siempre, no sé si el pueblo pondría a alguien para enseñarlo, no sé. Bueno, en el pueblo tenemos un pequeño museo, una unidad didáctica que sí que muestra los encantos de naturaleza del Valle de Sedano y al mismo tiempo también la figura de Delibes, en el mismo pueblo. Sí, hicieron allí, como se llamaba, como un centro cultural, Miguel Delibes, y sí tienen una parte dedicada a Miguel Delibes. Y dentro de esa espera, cuando se pueda reanudar o retomar alguna parte de la agenda que contempla la Fundación para el Centenario, por lo que veo, sí que esta parte de Burgos, esa parte de territorio delibiano, va a tener una significación, ¿no? Bueno, pues mira, igual que estás haciendo tú, lo ha hecho más gente, ¿sabes? Yo creo que eso nos hemos tenido que reinventar, como dicen ahora, porque realmente no creíamos esto posible. Pero vamos, yo sí que lo tengo tiempo ahora, digo siempre que sí, porque me parece, bueno, pues otra manera, ¿no?, de poder llegar a él. Y luego, bueno, pues esperemos que en esos 3-4 últimos meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pues algo podamos llevar a cabo. Pero, por ejemplo, el Molledo, que es la cuna del camino, su novela El Camino en Cantabria, tenían también todo el verano de festejos en honor a Miguel Delibes, si vamos a ir y demás, y ya ayer escribieron a decir, se acabó, pero no importa, celebraremos 100 años más 1, 101 años, en vez de 100, pues 101. Bueno, pues nunca viene mal. Una pregunta que supongo que te la habremos hecho muchas veces y va para ti, para toda tu familia. Estaréis contentos, estaréis satisfechos y orgullosos porque la respuesta de Valladolid, de la región, de la literatura, ha sido tremenda. Ha habido un consenso general de... Sí, pues es verdad, o sea que nosotros tampoco hemos parado, pero yo creo que no es por nosotros, que es que estaba destinado a permanecer. O sea, hace poco un catedrático de Madrid de literatura nos decía, tenéis que estar contentos porque ahora que es la sociedad de lo inmediato y lo otro ya no vale y se olvida inmediatamente. Que este señor siga vendiendo libros. Yo ahora estoy en su casa, en casa de mi padre, porque vivimos juntos y yo sigo en esta casa. Y, por ejemplo, tengo su cocina, que no era cocina, era donde escribía su secretaria, llena de libros que nos mandan de cada edición que hace. Eso es que se sigue vendiendo, ¿sabes? Se sigue vendiendo por un lado y luego, por otro lado, como tú dices, pues bueno, cuando hemos pedido a las instituciones de aquí, bueno, pues que echen una mano, que nosotros hemos dado todo el legado, todos los manuscritos, toda la fundación, pero la fundación necesita una sede, pues este año ya se estaban poniendo las primeras piedras para esta sede.